siempre hace algo que yo no me esperaba. Por eso siempre me asombro y nunca paro de maravillarme. Come on. Ahorita en el cielo hay alabanza y adoración, porque Dios nos creó para eso. Escuche esto: los ángeles adoran de día y de noche, y dice Apocalipsis en 5 capítulos, de día y de noche. Y los seres vivientes que están delante del trono y dicen: santo, 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 digno es el Cordero de recibir alabanza. Santo, 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 digno es el Cordero de abrir los sellos. Santo, santo, santo es el que ha de venir, el que es el principio y el fin. Y la Biblia declara que los ángeles adoran a Dios en todo tiempo. La única diferencia entre usted y yo y los ángeles es que los ángeles no son hijos, son creación de Dios, y usted y yo somos hijos de Dios. La segunda diferencia es que ellos no pueden experimentar lo que significa ser perdonado. Si un ángel en el cielo falla, como le pasó a Lucifer y a la tercera parte de los ángeles en el cielo, usted y yo, por medio de la sangre de Jesús, tenemos chance todos los días de pedir perdón. ¿Por qué adoramos? Porque somos resultado de esa sangre y de ese perdón que Dios nos dio. La palabra aleluya significa alabado sea Jehová, alabado sea Dios, alabado sea el Cordero. Repitan fuerte desde adentro. Conmigo vamos a decir aleluya después de 3. 1, 2 y 3. Hágalo más fuerte. 1, 2 y 3. ¡Aleluya! Amén. Ahora denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué privilegio tenemos usted y yo de adorar a Dios como sus redimidos. ¿Cuántos dicen amén? Los ángeles no tienen ese privilegio. Los ángeles no saben por qué tú lloras. Sí lo saben, pero no lo entienden porque no lo pueden experimentar. Usted y yo sí podemos venir delante de Dios. Y como dice aquel canto: y no podría estar ante ti sin llorar como un niño. No me lo sé bien, pero dice que ¿quién podría estar delante de la presencia de Dios sin sentirlo? Su majestad, su gloria, sus vestiduras cubren nuestras vidas cuando venimos delante de Él a adorarle con un corazón humilde. Diga conmigo: humildad quiere el Señor. Dice que Él habita en la altura y en la eternidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Acaso hay acá alguien humilde que reconoce que depende de Dios? Eso quiere decir que nuestra alabanza y nuestra adoración subieron como una ofrenda grata delante de su trono. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Alguien puede decir conmigo gloria a Dios? 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! Dale un aplauso fuerte al Señor entonces. Gracias al Señor por este día. Y lo que decía al principio, yo creo que no hay nadie más feliz que yo en este lugar. Se lo digo con mucha humildad. El Señor me da el privilegio de cumplir hoy 36 años y son muchos años en sus caminos, pero a la vez pocos. Y el Señor me daba este pensamiento y me daba su palabra y me decía el Señor: ¿por qué celebras? Y yo le decía: porque te conocí. Y el Señor me confrontó en la mañana y me decía: ¿por qué celebras? Y yo le dije: porque te conocí. Y entendí que cuando nosotros conocemos el propósito por el cual nacemos, nuestra celebración tiene más sentido. Pero alguien que no conoce de Dios, no tiene nada de sentido su celebración. ¿Sabe por qué? Porque mientras más años cumple, menos le queda de vida. Y eso significa que es más corto el tiempo para cumplir su propósito. Yo estoy alegre en el Señor y contento y bendecido porque tengo 11 años de conocerle, 12 años de estar en sus caminos y de servirle. Y yo siempre digo: Señor, ¿cómo no me diste el privilegio de conocerte a los 15 años? Pero este es el tiempo que el Señor hizo para nosotros. Por eso es que debemos hacer las cosas con entendimiento y con convicción. Y de verdad debemos de celebrar, porque su gracia y su favor no solo cada año, sino cada día está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Estuve batallando por mucho tiempo ahí, queriendo traer esta enseñanza acerca de la autoridad. Y la semana, si no recuerdo ni cuándo, pero hablamos acerca de
el origen y hablábamos al libro del Efesios de cómo Pablo recibió la revelación del origen del propósito de la iglesia. Y cuando digo iglesia se refiere a usted y a mí. Usted y yo conformamos la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y leía, mire, no me puedo abrir mi archivo, mi prédica. Y leía yo en la Biblia, en el Salmo, en el libro de Isaías, vayan todos conmigo, yo voy a dejar que el Espíritu me guíe. Al libro de Isaías, al capítulo número 61. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Fíjese cómo el profeta 700 años antes de la venida de Jesús profetiza la esencia del propósito del Mesías, de Jesús. Y habla del Espíritu de Dios, habla como que Jesús está hablando acá y dice: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para, diga conmigo, para. Y ese es el propósito. Y Selvin hablaba el viernes pasado acerca del propósito y al principio hablábamos un poquito acerca de eso, cómo Dios en este tiempo nos da el entendimiento de que nosotros no estamos en esta tierra por casualidad. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que yo decía hoy, escribí acerca de mi cumpleaños. Yo creo que los días más felices de mi vida, uno de ellos es conocer al Señor y el otro es saber y conocer y entender y caminar en la razón y el propósito por el cual nací. Yo creo que Dios todo, diga conmigo todo lo ha creado con un propósito. Y no es cualquier propósito, es un propósito único, diga conmigo, único. Y Selvin decía algo bien importante: cuando usted está buscando el propósito de otro, usted nunca va a ser feliz. Y Jesús fue profetizado acerca de su propósito. Y Jesús dice acá en Isaías, hablando el mismo Espíritu de Dios, que la razón por la cual Dios lo había ungido era para proclamar libertad, para declarar gozo en vez de luto. Y exactamente resumimos los pasos y los días que Jesús caminó en la tierra tienen que ver con ese propósito. Todo en esta vida tiene un propósito. El problema es que fuera y lejos y aparte de la fuente que da ese propósito, nunca vamos a encontrar uno. Para que nosotros encontremos nuestro verdadero propósito, debemos de ir a la fuente del propósito, que es Dios el Creador. ¿Cuántos están conmigo? Nada ni nadie más tiene la capacidad para nosotros encaminarnos a la razón por la cual nosotros estamos en esta tierra, que no sea la palabra y el Espíritu de Dios. Parte de la visión de esta casa dice: y para llevarlos a encontrar su destino y propósito en Dios por medio de Jesucristo y por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Yo creo que Dios en su misericordia nos ha dado este entendimiento para que no solo nosotros lo sepamos, sino para que lo tomemos y caminemos en ellos. Lo que decía Selvin, para que nosotros abramos ese rollo de propósito. Los planes que Dios ha dejado para cada uno de nosotros son planes de bendición. Así dice el Señor en su palabra: yo sé los planes que tengo para contigo, y son planes de bien. Diga conmigo: Dios tiene planes buenos para mi vida. Y desprendiendo todo esto, yo quisiera que nosotros nos encaminemos a hablar un poco acerca de la autoridad. Y no puedo abrir mis apuntes, no los puedo abrir, pero yo quiero que el Espíritu Santo predique hoy, como siempre lo ha hecho, pero hoy no sé cómo va a ser sin apuntes, pero yo sé que el Señor me va a dirigir. ¿Cuántos dicen amén? Y quisiera hacer un poquito de repaso, un breve repaso del libro de la carta de los Efesios de Pablo, en el capítulo 1 y en el versículo 19. Si me acompañan, por favor, hoy me van a tener paciencia. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. El 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando nuestros ojos del entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese esto: el Espíritu de Dios fue declarado por medio de Jesús como el Consolador. Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejo huérfanos, les voy a enviar un Espíritu que será el que los va a guiar, el que los va a consolar. Y aquí Pablo dice que cuál es el propósito del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Por qué estamos leyendo esto? Lo leímos hace 2 semanas, pero es importante que lo repasemos para que nos encaminemos a conocer la verdadera autoridad de Dios, o el verdadero propósito de la autoridad de Dios en nuestra vida. Y Pablo dice así, dice: para que
Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Aquí hay un propósito bien poderoso. ¿Y cuál? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ponga atención, porque aquí Pablo le está hablando a la iglesia de una forma general. Esto le alcanza a usted y me alcanza a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y dice 19, y esto es muy importante. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Vamos a leerlo todos juntos este versículo. ¿Qué le parece? Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Oiga esto. Aquí Pablo está desplegando el propósito del por qué nosotros debemos de pedir espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de su voluntad o del propósito por el cual nosotros estamos aquí como iglesia. Aquí Pablo está generalizando a la iglesia, a todos los santos, a todos los que creemos. ¿Cuántos creyentes hay acá? Y Pablo es bien específico, porque dice para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder en, ¿cómo dice? Lea conmigo. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares, celestiales. Siga leyendo. Sobre todo, ¿qué dice? Sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en él. Y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, le dio por cabeza sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Ponga atención, aquí a Pablo ya está prácticamente desenvolviendo lo que usted y yo como iglesia tenemos como hijos. Iglesia no es este cuadro, no son estas paredes. Iglesia es usted y yo. ¿Cuándo esto es una iglesia? Cuando usted y yo venimos a este lugar. Una vez más, la iglesia es la palabra eclesía, que significa asamblea. Y que es una reunión de gente importante. Alguien diga gloria a Dios. Porque esto en los griegos, ellos tenían asambleas y solo llamaban a la gente más importante, a la gente sabia, para tomar opinión de ciertos asuntos. Y aquí Pablo está diciendo que la iglesia tiene un propósito poderoso, que es tan poderoso el propósito que hay en cada uno de nosotros, que tiene el poder que operó resucitando a Jesús de los muertos. ¿Y para qué es ese poder? Para que nosotros, la iglesia, anunciemos a los cuatro vientos cuál es ese poder, que anunciemos a las potestades y a los principados. Y dice Pablo que Dios nos puso a la iglesia como cabeza. Diga conmigo, como cabeza. Ok, voy a entrar al tema. La cabeza representa la autoridad. Todo lo que se llama cabeza representa autoridad, lo que lleva el control. Y aquí Pablo lo está diciendo bien sencillo. Dice, y se lo dio por cabeza. ¿Cuál? El poder. A la iglesia, de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántos están conmigo? Aquí Pablo está hablando específicamente del poder que opera en nosotros los cristianos. Jesús, antes de irse, en el capítulo número 1 y en el versículo número 8 del libro de los Hechos, si alguien va conmigo, antes de irse Jesús les promete algo y les dice, espérense, que estén tranquilos, yo me voy, pero algo va a pasar cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. ¿Alguien lo va a leer en voz alta, por favor? Versículos 7 y 8. Por favor, hermano. Y les dijo, no os toca a vosotros, Sí, 7 y 8. Ajá. y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, hermano. Aquí Jesús lo está diciendo de otra forma y Pablo lo habla de una forma más amplia.
Jesús promete, Jesús aquí, en el siguiente versículo, Jesús es llevado al cielo. Jesús no habló ni una palabra más. Le dijo la última palabra y lo más importante, iban a recibir poder. Le dio instrucciones de quedarse juntos en un lugar y que de repente iba a venir el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Propósito, ¿para qué les iba a venir el poder? Para ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, yo tengo poder. O dígalo fuerte, yo tengo poder. Ahora dígalo como que lo cree, yo tengo poder. Desde el momento que el Espíritu de Dios vino a vivir a tu corazón, tú fuiste lleno del poder de Dios. Ahora, ese poder es inactivo mientras no sea legal delante de Dios. ¿Qué es lo que hace legal un poder? La autoridad o la autorización de ese poder. Aquí Pablo dice, iglesia, se nos dejó poder para ser cabeza sobre los principados, sobre las potestades y sobre cualquier creación, porque Pablo dice sobre todas las cosas. ¿Y qué es todo? Todo. Y esto incluye al diablo y a los demonios. Lo voy a volver a decir. Eso incluye al diablo y a todos los demonios que nos han hecho la vida imposible. Lo voy a volver a decir. Ese poder incluye someter a todo principado y potestad a la palabra de Jesús que habita, mora en nuestros corazones. ¿Alguien está acá? Yo no sé si alguien está entendiendo lo que Dios nos está diciendo, pero Dios ya nos dio ese poder. La palabra poder es la habilidad para hacer cualquier cosa. Aleluya. Entendamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo o algo lo puedo. ¿Cómo dice? Algunas cosas puedo solo cuando voy a la iglesia. ¿Cómo dice? O sea que si hay un poder eminente en nuestro espíritu, no es nuestro poder, es el poder de Dios. Es el mismo poder que resucitó a Jesús de los... ¿Alguien está conmigo? Hay un poder en nosotros. Lo que necesitamos entender es lo que el enemigo no quiere que entendamos. Es lo que nosotros somos delante de Dios. El enemigo quiere que tú nada más seas un cristiano que sabe que va al cielo, punto y final. Pero mientras la iglesia entienda el propósito divino, el orden divino por el cual Jesús estableció su iglesia y no la dejó sola, sino la dejó con su Espíritu Santo. Y no solamente un espíritu de amor, de dominio propio, sino un espíritu de poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Alguien está conmigo? Lo más importante no es cuántas iglesias se abran en el mundo. Lo más importante es cuántas iglesias empiezan a caminar en el poder de Dios. ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué? Porque una iglesia sin lo sobrenatural es una iglesia sin poder. Y una iglesia sin lo sobrenatural es una iglesia sin Dios, porque Dios es sobrenatural. Por eso cada vez que venimos a buscar de Dios, algo tiene que pasar en nosotros. Si no, no es un encuentro sobrenatural, es un encuentro religión. Y de eso hay mucho por allá. Pero en esta casa el espíritu de poder se mueve. En esta casa el espíritu de que cambia se mueve. El espíritu que echa fuera todo espíritu, la palabra del espíritu de Dios que echa fuera toda, pues se tiene que ir. Hasta que tú entiendas que tú tienes el poder. Y para eso debemos de entender cómo usar el poder. Y tiene que ver con la autoridad. Diga conmigo, con la autoridad. Ayúdeme a predicar, por favor. Efesios capítulo 3, ahí mismo. Versículo número 9. ¿A conocer por medio de quién? ¿A quiénes, hijo? Por favor, sigue leyendo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia. ¿A quiénes? ¿Alguien lo está entendiendo? Ya lo leímos hace como 2 viernes, pero aquí ahorita se nos está grabando en nuestro espíritu. La revelación es progresiva. Gracias, hijo. Siéntate, hijo. La revelación es progresiva. Cada vez que venimos y oímos un versículo, algo se tiene que ir grabando en nuestro ser interior, en nuestro hombre espiritual. ¿Alguien está conmigo? La multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer, anunciada, demostrada, establecida por medio de la iglesia. Una iglesia con poder. No una iglesia que solo sabe pedir, sino una iglesia que sabe dar. ¿Alguien está aquí conmigo? Por cuanto Dios me ungió para dar, para anunciar, para llevar, para eso Dios nos unge. Para eso Dios nos da el poder. ¿Alguien está conmigo? Hay un proceso en el cristianismo, un proceso en el que tú pides y pides, pero hay un proceso en el que Dios te dice da y da y da lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. ¿Alguien está conmigo? Entonces hay una asignación específica, clara,
esencial, importante y poderosa en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesús, nosotros debe de ser, número uno, una iglesia que sabe adorar a Dios. El poder de Dios está contenido en su gloria, en su presencia. Y si no hay presencia de Dios, no hay poder. Por eso lo primero que usted y yo debemos de traer a este lugar es el cielo a la tierra, es su presencia. ¿Por qué le digo el cielo? Porque es el lugar donde Él habita. Y en el cielo hay adoración día y noche. Eso quiere decir que mientras nosotros adoramos al cielo, el Señor les dice: espérenme, ahorita vengo, yo voy a esa iglesia porque ahí me están adorando. Nadie lo creyó, ¿verdad? La iglesia debe de ser adoradora. La iglesia debe de hablar la verdad. La iglesia debe de descubrir propósito. ¿Alguien está acá? Porque eso es lo que nosotros recibimos, propósito. Mientras usted recibe propósito, es más fácil que usted le transfiera propósito a alguien más. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo puede alguien que no sabe a dónde va llevar a alguien más? Bíblicamente, para que yo pueda ser un guía, yo tengo que saber a dónde yo voy. Tengo que tener clara la visión. Y aunque tardara la visión, yo voy a seguir. ¿Alguien está conmigo? Entonces hay una asignación especial a la iglesia. Diga conmigo: yo tengo una asignación. La iglesia debe de traer palabra viva, revelada al pueblo de Dios. La iglesia debe de traer palabra fresca, el ahora de Dios. La teología de ahora, la teología progresiva es la que usted y yo estamos recibiendo. Es lo que Dios nos quiere decir hoy. ¿Alguien está conmigo? No solo lo que Dios le dijo a David, le dijo a Samuel, le dijo a Jeremías, a Josías. No solo lo que Dios le dijo a sus siervos en el pasado. Usted y yo también somos siervos y Dios nos quiere hablar ahora. Se lo confirmo con un versículo. Dice que hay cosas secretas que pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas pertenecen a sus hijos. Y dice que hay cosas que no han subido a oído de hombre y que son las que Dios tiene reservadas para los que le amamos. Aleluya. Yo amo a mi Señor, yo estoy enamorado de mi Señor. Yo califico para recibir su palabra revelada. ¿Alguien está conmigo? Tú no te vas a ir con una historia bíblica de aquí, tú te vas a ir con una palabra que te va a cambiar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el poder que está en nosotros tiene la capacidad para destruir todo obstáculo. Cualquier cosa que se levante en contra de nosotros. Nosotros somos una iglesia de poder. Y no importa la cantidad, porque detrás de cada uno de nosotros hay miles de ángeles que pelean la batalla por nosotros. ¿Alguien está conmigo? Si tu fe hace huir a 1000, y tu fe a 1000, y tu fe a 1000. Oh, yo no sé cuántos demonios tienen que correr cuando tú te paras con el poder de Dios en ti. ¿Por qué? Porque ya nos dio poder el Espíritu Santo. Lo que tenemos que entender es cómo usar ese poder. Jesús dijo: y a los que creyeren le van a seguir las señales. En mi nombre echarán fuera demonios, resucitarán muertos, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero ¿por qué no la iglesia no ha caminado en ese poder? Porque no ha entendido la autoridad. Y cuando nosotros no entendemos autoridad, estamos revelados a ella. Estamos revelados a ella. Si yo no entiendo de autoridad, los demonios no se van a sujetar a mi palabra, porque yo no me sujeto a una. El soldado romano, el centurión, le dice a Jesús: solamente di la palabra. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque él era un hombre militar, un hombre fiel, leal, honesto, solo que bajo un señor equivocado. Pero reconoció a Jesús y dijo: yo he visto tus milagros. En Mateo capítulo número 8, el mismo centurión se acerca a Jesús y le dice: mi siervo está enfermo. Y Jesús le dice: yo voy a sanar. No, solamente di la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el centurión reconoció que Jesús era un hombre bajo autoridad. Que Jesús no hacía lo que le daba la gana, sino lo que oía al Padre decir. Así dijo Jesús. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús nunca hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre. Por eso todo lo que Jesús hablaba sucedía, porque era un hombre bajo autoridad. Y así dijo el romano, dijo: di la palabra, porque yo también tengo criados, siervos, les dijo. Yo les digo: vayan y van, vienen y vienen. Esa es la palabra, esa es sujeción, esa es autoridad. Y donde haya verdadera autoridad, hay poder. Si Dios te dice anda, Dios te va a respaldar. Si Dios te da una visión, Dios te va a dar la provisión. Pero más te vale que seas obediente. ¿Alguien está conmigo? Porque en el momento que decidamos ser desobedientes, nos salimos de la autoridad. Y el diablo sabe cuando alguien no está en autoridad, aunque se sepa la Biblia, y aunque se sepa todos los versículos, y aunque ayune día y noche. ¿Alguien está acá? Dios quiere que tomemos la autoridad que nosotros nos corresponde por derecho legal. No por tus obras, hijo. No por lo bonito o por lo feo, ni por lo joven.
Gloria a Dios. Por tu obediencia, por tu fidelidad, por tu fe, hijo. Por eso es que cuando tú adoras, Elías, hombre sujeto a sus pasiones, oró y fuego del cielo descendió. ¿Por qué se le sujetó el fuego a Elías? Porque era un hombre bajo autoridad, que sabía reconocer la autoridad. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, entendiendo esto, vamos a entrar a la prédica. Vaya conmigo al origen de la autoridad y dónde se perdió la autoridad. Génesis, capítulo número 1. Y ahora sí comienzo la prédica. (1:26). Esto tiene que hacer rema en tu espíritu. Esto tiene que moverte el espíritu. Esto tiene que alimentar ese hombre interior. Ahorita tú vas a tener que dar un brinco en tu interior, porque es palabra de Dios, es palabra de propósito, de origen. ¿Para dónde vamos? Lo vamos a saber hasta que sepamos de dónde venimos. El propósito lo vamos a entender hasta que sepamos de quién viene ese propósito. Y óigame, iglesia, es un propósito único y poderoso, irreemplazable e irrevocable. Nadie lo entendió. Único, poderoso, irrevocable. No se puede echar para atrás. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó con un propósito. Y cuando nuestro propósito se vuelve verdadero, es cuando nos alineamos a la fuente del propósito. ¿Alguien está acá? ¿Alguien tiene hambre? Ok. 1:26. ¿Todos lo encontraron? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí hay una revelación y aquí hay algo que en realidad no sé cuánto vamos a poder entender. Yo creo que aquí podríamos quedarnos toda la noche sin parar. ¿Qué es a la imagen, a nuestra imagen y a nuestra semejanza? ¿Qué teología puede revelarnos eso? ¿Qué magnitud de revelación podemos recibir en que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza? ¿Qué significa eso? ¿Acaso Dios está diciendo que somos igual que Él? Ayúdeme a predicar. Dios está diciendo que tenemos la misma esencia de Él, que tenemos la capacidad de crear, que tenemos la capacidad de hablarle las cosas y las cosas sujetarse acaso a nuestra... ¿De qué se trata esto? De nuestra imagen y semejanza. Porque aquí nos podemos quedar. Esta es la fuente del poder, del propósito que Jesús nos proveyó en la cruz del Calvario. Eso es lo que Jesús restauró en la cruz del Calvario. La intención original en el corazón del Creador. ¿Cuáles eran los planes de Dios al crear al hombre? ¿Por qué Dios no dijo hagámoslo como los ángeles? No. Hagámoslo solamente humano, sin alma y sin... No. ¿Por qué Dios dijo hagámoslo en nuestra imagen y semejanza? Y después dice, y que sea Señor, que sea dueño de todo. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Dios al crear a sus hijos, a usted y a mí, la corona de la creación, en las palabras tan sencillas, a su imagen y a su semejanza. Diga conmigo: poder y autoridad. Quédese con esos dos conceptos en su mente en cuanto a la imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo describir a Dios. Me podría pasar toda la noche aquí describiendo a Dios y nunca podría terminar. Mis palabras no tienen la capacidad para describir la grandeza de Dios. Pero ¿por qué Dios quiso que nosotros fuéramos igual que Él? A su imagen y semejanza. Leamos todos juntos. Versículo 26. Y que señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. Señoreen sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, incluyendo los dinosaurios. ¿Alguien está acá? Incluyendo los dinosaurios. Ok. Eso va a ser para allá, para la clase de los niños, ¿verdad? Ellos se ponen bien emocionados cuando hablamos de dinosaurios. Yo no.
capítulo 2 y versículo 7. Vamos a leer y tal vez el domingo el Señor me da el privilegio de continuar. Porque aquí el que es el Señor es Él. ¿Alguien está conmigo? Nosotros solo somos sus siervos. Aquí el schedule queda corto. Cuando Jesús entra, el protocolo es de Él. Cuando el rey entra al palacio, por eso adornamos así de hermoso, porque entra el rey aquí a este lugar. Yo tengo la convicción de eso. Y cuando el Señor entra, ahí va. Versículo número 7 le dije, ¿verdad? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre. O sea que en el capítulo 1 solo estaba en la idea, en la visión, en la maqueta, en los planos, ¿verdad, Selvin? Dios extendió un plano y dijo, ok, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primer nivel, que señoree sobre los peces. Segundo nivel, sobre las aves. Hagámosle en esto que señoree sobre las bestias. Hoy sobre los dinosaurios. Pastor, ¿por qué dice dinosaurios y ahí no dice dinosaurios? Ahí se lo voy a revelar dentro de un rato. Entonces Dios hizo un plano, lo desplegó y dijo, ok, ¿cuál va a ser el material? El barro. ¿Sabe qué significa el barro? Humildad. Para que el hombre no se le olvide de dónde viene. Hagámoslo de la tierra, dijo. Y formemos al hombre entonces en el capítulo número 2 y versículo número 7. Lea conmigo. 8. Y Jehová, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Versículo 16. ¿Cuántos están imaginando el Edén? ¿Usted sabe que la imaginación Dios nos la dio para esto? Cuando usted lea la Biblia, ¿por qué la gente no entiende la Biblia? Porque no medita en ella. Meditar significa imaginarse lo que Él está haciendo. Hacerse una figurita en la mente, en el espíritu, de lo que está pasando en ese lugar. Eso va a traer mayor revelación a su entendimiento. Y mandó, aquí hay un mandamiento, aquí hay propósito. Dios ya había establecido su propósito en la eternidad. En Génesis 1:26. Forma al hombre en el versículo 7 del capítulo 2. Y en el capítulo 2 y el versículo 16, Dios le da un mandamiento al hombre y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal, porque el día de que él comiere, ciertamente morirás. Dios le dio propósito, pero le dio un propósito regulado. Oiga esto. Aquí está la revelación. Dios le dio poder, señorío. Dios le dio autoridad al hombre. Pero Dios le reguló ese poder, esa autoridad, a un acto de obediencia. Y le dijo: te mando, te ordeno, no te vayas a salir de esta palabra que te voy a dar. Come de todo lo creado. Tienes poder y señorío sobre toda la creación, incluyendo dinosaurios. Pero ese arbolito, que no es el de Navidad, no te vayas a comer esa manzana que no es manzana. Porque en ese momento se iba a morir. Pero el hombre no se murió. Entonces, ¿de qué está hablando? Sigamos leyendo. ¿Cuántos están conmigo? Versículo 18. Y Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, ave de los cielos, trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Míreme por un segundo, míreme. Dios le dio una autoridad tan poderosa al hombre y le dice: voy a crear ciertas cosas y te las dejo para que desarrolles tu autoridad que te di, tu poder. Ponles nombre. Oiga cómo es Dios. Porque Dios espera que usted y yo seamos obedientes y que entendamos el poder que hay en nosotros por medio de ese espíritu. Dios no va a hacer algo que tú puedes hacer, porque para eso te dio poder. Y Dios le dice: ponle nombre. Y me imagino yo a Dios viendo a Adán. Y Adán empezó a llamarle nombre a cada animal. Se le soltó la autoridad y el poder a Adán. Y Adán le ponía nombre a lo que encontraba: cabra, oveja, becerro, todo lo que usted quiera y lo que usted ya conoce. Solo que algún garrobo y que chunte, chompipe, guanajo, todos los nombres que le pusieron al pueblo. Eso ya le pusimos nosotros. Es que eso es parte del señorío, por eso le cambiamos nombre a las cosas. Nadie dijo amén, ¿verdad? Siga leyendo. Es que está poderosa la palabra. Dios dijo que no es bueno que el hombre estuviera solo y formó, dice. Y se las trajo a Adán. Y trajo aquel animalero.
Ponele nombre, mijo, le dijo. Y empezó Adán a ponerle. ¿De dónde se lo sacó? De la autoridad y el poder que tenía. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. 20. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo. Siga leyendo conmigo. Y la trajo al hombre. Oiga esto. Aquí Dios sigue probando la autoridad que había puesto sobre Adán. Mire Adán, que eso es lo que me gusta de Adán. Pero solo eso. Mire, ves. 21. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, porque del varón fue tomada. Era tanto el poder y la autoridad que había en Adán que ni le preguntó a Dios qué onda con la muchacha. Solo le dijo: a ver, vení para acá, varona. ¿Sabes por qué? Porque saliste de mí, le dijo. Dios se lo tuvo que haber revelado. Y le puso nombre. ¿Por qué no Dios le puso nombre? Por la autoridad y el poder que Dios había puesto en él. Dios le delegó, diga conmigo, delegar. Porque ese es el poder legal. La autoridad verdadera es la delegación, el delegar. No existe tal poder ni tal autoridad independiente, no existe. Eso fue lo que echó al diablo del cielo. El querer tener poder y autoridad y ser como Dios. Pero lamentablemente esto sacó a Adán también. Sigamos leyendo. ¿Alguien ya se está durmiendo? Entonces, ¿dónde me quedé? 23. Entonces dijo Adán: esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el 3:1. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho que no coman del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del árbol del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, del árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió. Diga conmigo en el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y hoy, ahí nació el rechazo. Ahí, por causa del pecado. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, en el versículo 8, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Diga conmigo: oyó su voz. Oiga esto, después del pecado, Adán seguía oyendo la voz. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y esto es lo que yo especulé acerca de la serpiente, que la serpiente antes tenía patas, tal vez era el dragón, porque antes no se arrastraba, antes caminaba y posiblemente erguida, así como usted y como yo, como un tenguereche. ¿Cuánto conocen al tenguereche? Los del Salvador saben qué les estoy hablando. Es un animalito que camina así, que parece dinosaurio. ¿Verdad que sí? Ajá. Yo no he probado tenguereche. ¿Dónde me quedé? Entonces Dios le dijo a la serpiente: maldita serás y comerás polvo. En el 15: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente de ella. Ella te va a herir en la cabeza. Diga conmigo: cabeza. Ajá, oiga esto. Y tú herirás en el calcañar. Y la mujer le dijo: te multiplicaré en gran manera los dolores de tus peñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido. Diga conmigo: tu deseo será para con tu marido. Y ahí está el otro versículo, y la otra parte: y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto cuando obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ponga atención, todavía seguía Adán ejerciendo residuos de su señorío y de su poder. Le cambió nombre a Eva. Eva es un nombre de caída, o sea que cayó, o sea fuera. Porque y aquí dice es madre de los vivientes, pero es el nombre que Adán le puso por causa del pecado, de la desobediencia. Para terminar, 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso en el oriente del huerto del Edén y puso querubines, una espada, y esto usted ya lo sabe. Quiero concluir con esto, pero quiero que usted se lo lleve a casa y haga sus investigaciones. ¿Qué calidad y qué nivel de autoridad y de propósito el hombre original tuvo? Un poder y una autoridad poderosa. ¿Usted sabe por qué los dinosaurios fueron destruidos? Porque el hombre perdió su autoridad sobre ellos. Y cualquier tenguereche ahora puede comerse al hombre. Imagínense un dinosaurio. Por eso Dios tuvo que extinguir a los dinosaurios, porque si no se hubieran comido todos los hombres, ya no había autoridad sobre los dinosaurios. Yo vi un video de un hombre que tiene un oso grandote, tamaño del techo, y lo pone a hacer como un niño al oso. Le dice palabras y le hace cosas. Usted puede decir, entrenado está, sí, pero eso se llama señorear. Eso se llama ejercer dominio, ejercer poder y autoridad sobre la creación que nosotros consideramos una amenaza, porque usted no se va a ir a meter en una jaula de osos. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué Daniel no se lo comieron los leones? Por supuesto. El hombre decidió independizarse. La autoridad tiene que ver con el fluir de Dios. Un chorro, ¿sí? Y Adán dijo, yo me salgo por causa de la mujer. Y cuando se salió, estropeó el fluir de Dios. Y la autoridad dejó de ser en Adán. Adán fue sacado. La mayoría de problemas que usted y yo tenemos todos los días, número uno, se debe a que no tenemos autoridad, posiblemente. Dos, si la tenemos, no la reconocemos, por lo tanto no nos sujetamos a ella. Tres, si existe una, la resistimos porque fuimos abusados en el pasado por alguna autoridad que tuvimos. Plan de Satanás. Por eso todo lo que representa una autoridad, usted y yo nos rebelamos a ella, porque le pasamos el escáner y con el dedo lo calificamos y lo juzgamos como no apto para obedecer ni para someterse. La Biblia dice, sométanse los unos a los otros en amor fraternal. ¿Cuántos han leído ese versículo? ¿Sabe a qué se refiere eso? A autoridad. No se refiere a superioridad. En el reino de Dios no hay nadie mayor ni nadie menor. O sea, no hay nadie en jerarquía. Como yo soy pastor, yo soy mejor. No, eso no existe. En el reino de Dios, lo que atrae la presencia de Dios es el reconocer la autoridad. Eso quiere decir que voy a decir otro ejemplo. Esto quiere decir que si yo no reconozco la autoridad, yo estoy fuera del orden de Dios. Por eso Dios no bendice, pues como Él es justo. Salmo 133, con esto termino. Salmo 133, versículo 1. Esa es la pérdida de la autoridad. Ahí se perdió el poder y la autoridad. Era tanto la gracia, el favor, la presencia de Dios sobre Adán que le costó morir 930 años. Y así el hombre fue perdiendo esa atmósfera y poco a poco fue durando menos y menos y menos. Y hasta hoy dice la Biblia que los más robustos van a llegar a 80 años. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos, ni reconocemos, ni vivimos bajo autoridad. La Biblia dice, ¿cómo podemos decirle a Dios que lo amamos si al que tenemos cerca y lo vemos no le podemos decir que lo amamos? Eso significa que no hemos conocido a Dios. Si no hemos conocido a Dios, no sabemos de autoridad. Porque a Dios sí estamos dispuestos a sujetarnos. Lea alguien conmigo, lee fuerte por favor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí. La palabra armonía tiene que ver con eso que usted está oyendo. Una melodía en orden,
Diga conmigo orden. La música está establecida en notas, en acordes, en arpegios, en armonía, en melodía y en ritmo. Si uno de los que le nombré no está alineado, no se oye bien. Dios estableció un orden en nuestras familias, en la iglesia, en el gobierno. La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y dice que el que se rebela contra la autoridad se está rebelando contra Dios, dice. Así dice la Biblia, y lo vamos a hablar eso el domingo. Y aquí dice, miren qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en, diga conmigo, orden. Selvin hablaba algo del propósito. Si usted no conoce de propósito, usted va a anhelar el propósito de otro. ¿Y sabe qué significa eso? Desorden. Nunca va a ser feliz, porque usted va a querer ocupar el lugar de alguien que no está reservado para usted, sino para esa persona nada más. ¿Alguien está conmigo? No estoy hablando de anhelar dones espirituales, porque la Biblia dice que anhelemos todos y sobre todo el de profetizar. Estoy hablando de propósito y de llamado. Y la Biblia dice, miren qué bueno y qué delicioso es que se congreguen, que habiten los hermanos, está hablando de una familia, juntos, en armonía y en unidad. Sigue leyendo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Ahí, la palabra Aarón representa sacerdocio. Y dice la Biblia, es como el buen óleo. El óleo es el aceite para ungir. Eso significa unción. ¿Cuántos quieren unción de Dios? Oiga, aquí está la revelación. Tiene que ver con un orden. Y dice, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y sobre las barbas de Aarón. El sacerdocio, el propósito del sacerdocio. Sigue leyendo, por favor, hija. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Si usted y yo no entendemos de autoridad, nunca vamos a reconocer la plenitud de la bendición que Dios quiere para usted y para mí. Somos bendecidos por causa de su gracia, de su amor, de su misericordia y de su obediencia. Tal vez no hemos logrado ver la plenitud de nuestra bendición, pero es porque han estado faltando cosas que tienen que ver con la plenitud de su bendición. Y esto tiene que ver con la autoridad. La autoridad de Dios es como el dominó. Quite una pieza del dominó y ¿qué pasa? Deja de fluir. Ya no sigue el... Si quita una pieza a usted, deja de fluir. Eso representa la autoridad. Una actitud, un malentendido de la autoridad puede afectar nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Posiblemente, no todos, fuimos abusados por la autoridad que tuvimos en el pasado. Por nuestro papá, o por nuestro jefe, o por nuestro patrón. Y ahora todo lo que representa autoridad, lo juzgamos y lo calificamos. A ver si llena nuestros requisitos para de verdad ser alguien, para yo someter mi vida espiritual o para someter en el trabajo, porque no nos queda de otra, si no nos echan. Le hacemos caso al que sea, sin importar cuál sea su vida, porque hay un interés de por medio. Expuestos al enemigo, porque el enemigo sabe reconocer autoridad. Los hijos de Seba, Hechos capítulo 9, no estoy bien, no sé si estoy bien. Vieron que los apóstoles echaban demonios fuera en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, vamos a hacer lo mismo. Y fueron. En el nombre de Jesús que predica Pablo, fuera. ¿Y usted sabe que los demonios reconocen autoridad? Los demonios dijeron, sabemos quién es Jesús y quién es Pablo, pero ¿ustedes bajo qué autoridad están sometidos? Pablo se sometió a Jesús. Los apóstoles también. Y usted les dijo, y les pega una gran arrastrada y los dejó desnudos. ¿Sabe qué significa desnudos? Avergonzados. Cuando nosotros no ejercemos la autoridad de Dios en nuestra vida por algo, estamos vulnerables a quedar avergonzados delante del enemigo. El enemigo reconoce, este es un hombre bajo sujeción. Este es un hombre que sabe honrar a otros hombres. Este es un hombre que sabe oír la voz de Dios a través de otros hombres. Así trabaja Dios.
como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y sobre sus barbas hasta la vestidura. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El más interesado y beneficiado en estar bajo autoridad es usted y soy yo. Estar bajo autoridad no es ser menos que nadie, es estar en el orden de Dios. Por eso le dice Dios a las mujeres: sujétense y sométanse. Esto no es superioridad, esto es orden. ¿Sabe por qué Dios sometió a la mujer abajo del hombre? A su autoridad, perdón. Por el poder de la influencia que la mujer tiene. Le voy a decir esta revelación. Bueno, eso no es revelación, esto es fácil de entenderlo. La mayoría de problemas en las iglesias son a causa de las mujeres. ¿Sabe por qué? Por su poder de influencia. Por eso la mujer tiene que estar sumisa a la cabeza, que representa la autoridad. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está acá? El hombre representa una autoridad, aunque no la sea. Dios sujetó la sumisión de la mujer a ciertas características y dijo: mujeres, sométanse a sus maridos como Él se somete a Cristo. Eso es legal. Yo no puedo ejercer autoridad legal sobre mi esposa si yo no estoy sometido bajo una autoridad. Mi autoridad sobre ella sería ilegal. ¿Y sabe cómo se llama eso? Manipulación. Por eso hay pastores que predican mensajes de manipulación para que la gente se someta a ellos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Brujería. Si se va de esta iglesia al infierno y que los demonios, y no va a dormir. Y hay gente ahí en la iglesia pero no duermen. Eso se llama manipulación. Ejercen el nivel de autoridad y de poder para bendición en manipulación. Lo cambian. ¿Alguien está acá? La sumisión es nuestra garantía de que nos va a ir bien. Y Dios siempre va a usar a alguien como nuestra cabeza. Así trabaja Dios. Este es el verdadero orden de Dios para que nuestra vida tenga éxito sobre todas las cosas. Este es el verdadero orden de Dios. Esta es la verdadera autoridad. Cuando tú eches fuera un demonio de tu casa, el demonio va a ver qué nivel de sumisión tú tienes delante de él. ¿Cuánto tú te sometes a Jesús? ¿Qué autoridad tú tienes? Si no, por más que tú grites, por más que patalees, los demonios no se mueven. Los demonios reconocen autoridad. El diablo vino sobre Adán y vio que tenía señorío sobre todas las cosas. Y el diablo dijo: eso era lo que yo quería allá en el cielo. Y el diablo estaba presente cuando Dios creó al hombre. Y se queda viendo y oye las palabras del Creador sobre Adán, que le da autoridad y señorío. Y el diablo astuto empezó a buscar la forma, no para robarle a Eva, ni para robarle sus bienes, ni para robarle sus vacas, ni sus cabras, ni sus dinosaurios. Yo no sé qué tenía Adán de propiedad, para quitarle su autoridad. Porque sabía, el diablo sabe, escúchate la revelación, el diablo sabe que tu vida no va a ser éxito si no estás en autoridad. Por eso él va a trabajar para que tú no la entiendas, no la recibas, la resistas y no te sometas a ella. Pero esta noche Dios nos quiere hacer libres. Porque esa es la palabra que Dios trae a esta casa: autoridad. Por eso es cuando vayamos a orar por los enfermos, cuando vayamos a las casas de paz, le vamos a hablar al enemigo y el enemigo se va a sujetar. ¿Sabe por qué? El enemigo no te va a ver a ti, va a ver la autoridad que está sobre ti. ¿Sabe qué representaba el centurión romano? Al mismo César. Si ese romano hubiera dicho: yo cuiteo del ejército romano, y después hubiera dicho: a ver, vengan para acá mis siervos, ustedes le hubieran dicho: tú ya no perteneces al ejército y tú ya no eres siervo del César, no tenemos por qué sujetarnos a ti. Cuando tú hablas, Jesús está hablando. Cuando tú oras, la mano de Dios está orando contigo. Cuando tú ores sobre tus hijos, sobre alguien de tu familia, es el mismo Dios sobre ese tu familiar. Ese es el poder que Dios nos dio. Pero será legal hasta que entremos a la verdadera autoridad. ¿Cuántos quieren entrar a la verdadera autoridad? Dele un aplauso al Señor y póngase de pie. Póngase de pie. Y ore conmigo. Padre, gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación que tú estás depositando en esta noche en cada uno de tus hijos, tus hijas en esta casa. Casa de oración, puerta del cielo, Betel, casa de Dios.
lugar de liberación, lugar de restauración, lugar de identidad, de propósito, lugar de poder y autoridad que vienen de los cielos, lugar donde los hermanos habitan, Padre, en armonía y en unidad, porque sabemos que ahí y como resultado de ello vendrá bendición y vida eterna sobre cada una de las familias representadas en esta casa. Hoy, Señor, tomamos esa verdad en nuestro espíritu y te pedimos, Padre, que en este proceso de esta serie tú puedas revelarnos a nuestros corazones el nivel y la medida de autoridad que tenemos sobre nuestras vidas y lo que tú quieres para nosotros al depositar ese poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la humildad que nos das, Padre, que podemos traer a esta casa para recibir de tu palabra, porque sabemos que en tu palabra está contenida la vida eterna, Señor. Gracias por tu Espíritu que es el que nos enseña, el que nos lleva, Señor, a descubrir de fe en fe, de victoria en victoria, de gloria en gloria, cuál es nuestro propósito, Señor, en este tiempo, en esta tierra. Levante sus dos manos y dígale: Señor, gracias por mi propósito. Gracias por el propósito que pusiste en esta reunión. Gracias por el propósito, Señor, de llamarme cristiano. Gracias, Señor, por ese propósito. Yo quiero más entendimiento para ser mejor hijo y más efectivo, Señor. Porque ¿acaso nos ha dado Dios un espíritu de cobardía? No, nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio, para no estar otra vez en temor, dice el Señor. Por lo tanto, hijo, toma la autoridad que he puesto en ti y el poder que he puesto en ti. Abre tu boca, dice el Señor. La palabra está en tu corazón, ahí cerca de tu boca. Háblale a las cosas creadas, dice el Señor, porque el mismo señorío que estaba en Adán, yo lo restauré por medio de mi Hijo Jesucristo, dice el Señor. Y a medida, dice el Señor, que como el pámpano a la vid, dice, se secan, se juntan, dice el Señor, de esa forma tu fruto será visible, dice el Señor, y será efectivo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. No te desprendas debajo de mi autoridad, te dice el Señor, para que lleves fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás en medio de cada uno de nosotros, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y si el Señor lo permite, el día domingo damos continuación a esta serie. Tome su lugar.